Seres terrestres, volvemos con otra nueva siniestra historia. Esto es La Cripta, relatos siniestros. El visitante del laboratorio. En una escuela secundaria aparentemente ordinaria, existía un rumor que la mayoría de los estudiantes conocía, pero pocos se atrevían a tomar en serio. La historia hablaba de un laboratorio de química maldito, donde las luces a veces parpadeaban sin razón. Los instrumentos parecían moverse solos y un escalofrío inexplicable recorría la habitación en momentos de silencio. Los estudiantes veteranos contaban que el fantasma de un antiguo maestro siempre rondaba ese lugar, buscando algo o alguien, pero, como toda leyenda urbana, estas historias eran descartadas como meras exageraciones o bromas para asustar a los novatos. Sin embargo, para un grupo de estudiantes, esa leyenda estaba a punto de volverse demasiado real. Era una mañana común. Un grupo de estudiantes decidió llegar temprano para completar un experimento de química atrasado. El laboratorio lucía tan normal como siempre, con sus mesas impecables, todo reluciente y ese característico aroma químico en el aire. Pero pronto, todo comenzaría a cambiar. Primero, las luces comenzaron a parpadear débilmente. Nadie le dio mucha importancia. Luego, una sombra rápida cruzó la pared, aunque no había nadie más en la habitación. Los estudiantes comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, pero lo que realmente los alarmó fue el sonido, un susurro bajo, inentendible. Parecía provenir desde ninguna parte y de todas partes a la vez. Uno de los estudiantes intentó reír para romper la tensión. «Es solo el viento», dijo, pero su voz temblaba. De repente, un frasco en el otro extremo del laboratorio cayó al suelo y se hizo añicos. El silencio que siguió fue helado. Fue entonces cuando lo vieron, una figura alta, translúcida, vestida con ropa anticuada. Flotaba en el aire, con una expresión mezcla de tristeza y furia dibujada en su pálido rostro. El grupo no lo pensó dos veces. Gritaron y salieron corriendo del laboratorio, dejando atrás libretas, mochilas y cualquier atisbo de valentía. Una vez afuera, se refugiaron en el pasillo, tratando de recuperar el aliento y entender lo que acababa de suceder. «¿Viste eso?», preguntó uno de ellos, todavía temblando. Era un fantasma. Algunos intentaron negar la experiencia, atribuyéndola al estrés o a su imaginación. Pero una de las chicas del grupo, Clara, que siempre había sido curiosa y jamás se dejaba llevar por supersticiones, habló con determinación. «No podemos ignorarlo. Algo está pasando ahí dentro y tenemos que averiguar qué es». Los demás dudaron, pero al final, la mezcla de miedo y curiosidad los convenció a todos. Acordaron regresar cuando el laboratorio estuviera vacío y tratar de descubrir qué quería ese espíritu. Esa noche, el grupo regresó al laboratorio. Las luces del pasillo apenas iluminaban la puerta cerrada. La atmósfera estaba cargada de un silencio pesado, como si el edificio mismo supiera que algo oscuro estaba a punto de revelarse. Con manos temblorosas, Clara abrió la puerta. El laboratorio estaba frío, mucho más de lo normal, como si el propio espacio rechazara la presencia de los vivos. Los estudiantes encendieron sus linternas y caminaron despacio entre las mesas. Al principio, todo parecía tranquilo, pero entonces una pizarra en el fondo del laboratorio comenzó a crujir. Sin que nadie la tocara, palabras comenzaron a aparecer en tiza, una letra tras otra. «Ayúdenme». El grupo retrocedió aterrorizado, pero Clara se armó de valor. «¿Qué quieres? ¿Quién eres?», murmuró al vacío. Como respuesta, los matraces de las mesas comenzaron a vibrar en sincronía y un estante lleno de libros se desplomó de golpe. El fantasma apareció de nuevo, esta vez más definido. Su rostro mostraba un dolor inconmensurable mientras giraba lentamente hacia el grupo. No habló, pero señaló hacia un armario en el rincón del laboratorio. Dentro del armario, los estudiantes encontraron una caja empolvada, llena de viejos documentos y recortes de periódico. Al revisarlos, la historia del laboratorio comenzó a tomar forma. Los papeles hablaban de un maestro de química brillante y apasionado que había trabajado en la escuela en la década de 1960. Según los recortes, falleció de manera trágica en el laboratorio
durante un experimento que salió mal. Pero uno de los documentos, una vieja carta sin enviar, revelaba algo aún más oscuro. El maestro sospechaba que alguien había saboteado su experimento. Si algo me sucede, decía la carta, fue intencional, no fue un accidente. El grupo comenzó a entender que el fantasma no solo buscaba venganza, sino también justicia. Estaba atrapado en ese laboratorio, incapaz de descansar debido al misterio que rodeaba su muerte. Clara convenció al grupo de intentar comunicarse con el espíritu. Usaron la pizarra y la tiza que el fantasma había utilizado antes. Escribieron: ¿Quién te hizo esto? Durante unos segundos no hubo respuesta. Pero entonces la tiza se levantó sola y escribió: Necesitan ver. De repente, el laboratorio comenzó a transformarse. Los estantes desaparecieron, las luces se atenuaron y las sombras se alargaron. Era como si el espacio mismo los transportara al pasado. Presenciaron una escena borrosa. El maestro, realizando un experimento, mientras una figura sombría vertía algo en sus materiales. Un instante después, una explosión estalló, y el maestro cayó al suelo. La visión se desvaneció, dejando al grupo atónito. Con la información recién descubierta, los estudiantes comenzaron a investigar quién podría haber estado involucrado en el sabotaje. Encontraron registros escolares que señalaban a otro maestro de la época, alguien que había competido con la víctima por un prestigioso premio académico. Aunque esa persona ya no vivía, los estudiantes sintieron que tenían suficiente evidencia para limpiar el nombre del químico fallecido. Clara escribió un mensaje en la pizarra: Sabemos la verdad, lo contaremos. El fantasma apareció por última vez, mirándolos con una expresión que mezclaba gratitud y resignación. Luego, lentamente, desapareció en una nube de luz tenue. Los estudiantes decidieron informar a los directivos de la escuela sobre lo que encontraron, asegurándose de que la memoria del maestro fuera honrada. Pero nunca mencionaron la verdadera forma en que descubrieron la información, temiendo que nadie les creyera. Unos días después, el laboratorio fue reabierto. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, Clara notó algo extraño, una inscripción casi imperceptible en un rincón de la pizarra. Decía: Gracias. Mientras salía del laboratorio, un leve susurro recorrió el aire. Aunque el fantasma parecía haber encontrado paz, Clara y sus amigos sabían que ciertas heridas del pasado nunca se cierran del todo. La leyenda del laboratorio de química continuaría, pero ahora, con una historia más completa y escalofriante para contar. Seres terrestres, nos vemos en la próxima historia. Esto fue La Cripta. Relatos siniestros. Muchas gracias.